Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este video tutorial. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la ley de Ohm. El objetivo es aplicar la ley de Ohm a circuitos eléctricos básicos para encontrar los valores de resistencia, corriente y voltaje. Para este circuito eléctrico de 5 resistencias cuyos valores son R1 4 ohm, R2 5 ohm, R3 10 ohm, R4 5 ohm y R5 2 ohm, y un valor de la fuente de 24 voltios, vamos a aplicar la ley de Ohm para encontrar los valores de las corrientes y de los voltajes en cada una de las resistencias que aquí estamos mostrando. Bien, para poder hacer eso, lo primero que tenemos que considerar es el circuito y a su vez reducir ese circuito. Entonces tenemos que estudiar las asociaciones de las resistencias y encontrar el valor de la resistencia equivalente de este circuito que nosotros estamos mostrando. Entonces vamos a comenzar por allí. Comenzamos. Si observamos este circuito, ustedes se darán cuenta que las resistencias R2, R3 y R4 están asociadas en paralelo. Y una asociación en paralelo significa que debemos encontrar esos valores con la siguiente ecuación. Es decir, R234 es igual a 1 entre R234, que es 1R2, más 1 entre R3, más 1 entre R4. Esos valores están acá. Acá tenemos R2, R3 y R4. Así que reemplazando esos valores, tendríamos que R2 tiene un valor de 5,0 ohm, R3 tiene un valor de 10,0 ohm y R4 tiene un valor de 5,0 ohm. Ok, entonces con cálculos aquí matemáticos vamos a encontrar que 1 entre R234 es igual a 1/2 ohm, y despejando para encontrar R234 encontraríamos que R234 tiene un valor de 2,0 ohm, y este viene a ser el valor de la resistencia 234 asociada en paralelo. Bien, okay. Entonces, como ya observamos aquí, esta resistencia es el resultado de la unión 234 y cuyo valor fue de 2,0 ohm. Pero ahora ella se encuentra asociada con las resistencias faltantes, que en este caso es R1 y R5. Si observamos esas resistencias, se encuentran asociadas en serie. Entonces procedemos también a encontrar los valores para cuando las resistencias están en serie. Entonces, en una resistencia en serie, en este caso sería ya el R equivalente, porque solamente quedan esas tres resistencias, van a ser igual a R1 más R234 más R5. Esos valores los tenemos acá: R1 que vale 4 ohm, R234 que lo encontramos de la asociación en paralelo, que es de 2 ohm, y R5 que vale 2,0 ohm. Por lo tanto, tendríamos que la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria de esos valores que ya hemos señalado, encontrando, por lo tanto, que la resistencia equivalente va a tener un valor de 8,0 ohm.
R1 tenía un valor de 4, R5 2 serían 6 y R2 3 4 2 ohm, lo que hace un resultado para R equivalente de 8,0 ohm. Bien, entonces aquí está nuestra resistencia equivalente y el valor de la resistencia equivalente fue 8,0 ohm. Eso es muy importante a la hora de trabajar o de aplicar la ley de Ohm para encontrar los valores, como hemos mencionado, de corriente y de voltaje en cada elemento. Entonces ya tenemos ese valor, que es muy importante, la resistencia equivalente. Ok, entonces, para encontrar ahora el valor de la corriente en la resistencia equivalente, hay que tener presente dos cosas. La primera, que el sentido en el cual va a circular la corriente por convención es de la terminal positiva a la terminal negativa, que viene a ser la convención para la manera como va a circular la corriente. Lo otro que también tenemos que tener presente es la expresión matemática para la ley de Ohm. ¿Qué dice esa expresión matemática para la ley de Ohm? Establece que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esta viene a ser esa expresión matemática de mucha utilidad en este tema. Ok, entonces vamos a proceder a buscar el valor de la corriente para la resistencia equivalente. Entonces, esta ecuación tenemos que despejarla por el hecho de que está despejada ya en función del voltaje y lo que nosotros necesitamos es la corriente. Así que despejando encontramos que la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Así que vamos a buscar el valor de la corriente. En este caso utilizamos el voltaje que suministra la fuente, que es de 24,0 voltios, y eso va a dividirse entre el valor de la resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente tiene un valor de 8,0 ohm. El símbolo para el ohm es el que observamos acá, a pesar de que aquí lo hemos señalado de manera escrita por algunas razones un poco tecnológicas más que todo, porque el software no nos permite escribir ese símbolo. Entonces el valor de la corriente en este caso vendría a ser de 3,0 amperes. Entonces ya tenemos el valor de la corriente. Por cuestiones de orden, se recomienda hacer una tabla con los valores de resistencias, de voltajes, y de corriente de cada una de las resistencias que tenemos en el circuito, R1, R2, R2, 3, 4 y R equivalente. Nosotros comenzamos con R equivalente y el valor de R equivalente fue de 8,0 ohm. El valor que suministra la fuente es de 24 voltios y el valor encontrado para la corriente es de 3,0 amperes. Bien, entonces hace falta ahora comenzar a trabajar con los valores de voltaje y corriente de las demás resistencias. En ese sentido, vamos a trabajar con el valor de la resistencia, a tratar de encontrar el valor de la resistencia de R234, con el valor de la resistencia de R1 y de R5. Ustedes se van a preguntar por qué. Entonces vamos a proceder a explicar las razones por las que procedemos a encontrar los valores de corriente y voltaje para ellos tres. A la hora de realizar otros problemas, ustedes por la asociación de los circuitos podrán darse cuenta cuáles son los que van a escoger. Por ejemplo, ¿por qué se escogieron eso? Observemos, R equivalente, este fue el último circuito que dibujamos, es el resultado, es R equivalente, es el resultado de la asociación de R5, R234 y R1. Aquí lo tenemos. Y esa asociación es en serie. R1, R234 y R5 están asociados en serie. Y ellas son el resultado, o la unión de ellas da como resultado el R equivalente. Ahora, recuerden que ya nosotros establecimos que la dirección de la corriente va de la terminal positiva a la terminal negativa. ¿Eso qué significa?
Significa que como ya hemos encontrado el valor de la corriente para R equivalente, entonces también ya tenemos el valor de la corriente ¿para quién? Para I1 tenemos el valor de la corriente de I de 2, 3, 4 y tenemos el valor de la corriente de R5. ¿Por qué? Porque ellas están asociadas en serie. Y resulta que los elementos asociados en serie en un circuito eléctrico van a tener el mismo valor de la corriente. Por lo tanto, el valor de la corriente de R equivalente va a ser igual al valor de la corriente de R5, de R234 y de R1. Bien, entonces, ¿qué hace falta? Ya lo mencionamos. Ya tenemos el valor de la corriente y de la resistencia, entonces nos hace falta encontrar los valores de los voltajes. Por lo tanto, como la ecuación dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia y ya tenemos la corriente para I1, para R1, para R2,3 y para R5, entonces procedemos a buscar esos voltajes. Por lo tanto, tenemos V1 que va a ser igual al valor de la corriente 1. Entonces, el valor de la corriente es 3,0 amperes. Y eso se va a multiplicar por el valor de la resistencia 1. En las gráficas anteriores vimos que la resistencia 1 es de 4,0 ohm. Por lo tanto, al multiplicar la corriente por la resistencia, encontramos que eso tiene un valor de 12,0 voltios. En el caso de R234, que está aquí, también tiene el mismo valor de la corriente porque ya está asociada en serie con R5 y R1. Y recuerden que en serie la corriente es igual para cada elemento del circuito. Por lo tanto, su valor de corriente también será de 3,0 amperes. Y procedemos a multiplicarla por el valor de la resistencia R234, que en nuestro caso es de 2,0 ohm. Por lo tanto, tenemos acá que R234 tendrá un valor de 6,0 voltios. Y ahora, trabajando R5, igual, está en serie. Por lo tanto, tiene una corriente de 3,0 amperes. Y procedemos a multiplicarlo por el valor de la resistencia, que es de 2,0 ohm. Y también nos da un resultado de 6,0 voltios. Ok, entonces ya hemos encontrado los valores del voltaje para 1, 2, 3 y 5. La corriente ya la tenemos, era de 3,0 amperes. Continuamos entonces con nuestra tabla. Observen acá que para R1 el voltaje fue de 2 y la corriente fue de 3. Observen que para R234 la corriente también fue de 3 y para R5 la corriente fue de 3. Recuerden que tanto R5, R234 y R1 eran el resultado de R equivalente. Es decir, R equivalente fue el resultado de la unión de ellas tres. Y como ellas estaban en serie, tienen los mismos valores de corriente. Y con los valores de la resistencia y de las corrientes fue que se lograron calcular los valores de los voltajes correspondientes. Ok, entonces ahora nos queda trabajar con R2, con R3 y con R4. Entonces tenemos que ver cuál era la asociación de R2, de R3 y de R4. Para eso vamos a ver el circuito. Es muy importante hacer la reducción por eso, porque observamos, nos permite observar el circuito y así trabajar de una manera mucho más fácil en los valores, en encontrar los valores de corriente y voltaje. Ok, entonces habíamos quedado acá. Si ustedes observan, R234, cuando estábamos reduciendo el circuito, es el resultado de la unión de R2, R3 y R4. Pero esa ha sido una unión en paralelo. Entonces cambia un poco a la unión en serie por el hecho de que en paralelo
los elementos asociados en paralelo no tienen el mismo valor de corriente. Lo que tienen igual es el valor del voltaje. ¿Qué significa? Que si yo encuentro el valor de R234, también voy a encontrar el valor de R2, de R3 y de R4, porque ellas están unidas en paralelo, están asociadas en paralelo. Y al estar asociadas en paralelo, tienen el mismo valor del voltaje. Y resulta que ya ese valor se calculó. En la diapositiva anterior ustedes observaron que ya calculamos el valor del voltaje y es de 6 voltios. Por lo tanto, R2, R3 y R4 tienen el mismo valor de voltaje que de R234 y ese valor es de 6,0 voltios. ¿Qué procedemos entonces a hacer? Como ya tenemos el valor del voltaje para R2, R34, que es de 6,0 voltios, entonces procedemos a buscar los valores de corriente. ¿Qué valores de corriente? De R2, de R3 y de R4. ¿Cómo calculamos esos valores de corriente? Bien, recuerden que la ley de Ohm dice o establece matemáticamente que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, despejando corriente de esa ecuación, tenemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces vamos a proceder a buscar el valor de la corriente 2 y el valor de la corriente 2 va a ser igual al voltaje 2 entre la resistencia 2. Por lo tanto, la corriente 2 va a ser igual. El voltaje 2, 6 voltios, porque todos ellos tienen el mismo voltaje. Y eso se va a dividir entonces entre la resistencia 2. Y la resistencia 2 tiene un valor de 5,0 ohm. Encontrando así que la corriente 2 es igual a 1,2 amperes. En el caso de R3, tenemos que la corriente 3 va a ser igual obviamente al voltaje 3 entre la resistencia 3. Por lo tanto, tenemos que la corriente 3 es igual a 6,0 voltios, que es el voltaje de 3, entre la resistencia de 10,0 ohm, que corresponde a la corriente 3, encontrando así que la corriente 3 es igual a 0,6 amperes. Bien, entonces finalmente tenemos R4. R4 va a tener un valor de corriente que va a ser el resultado de la división de V4 entre R4 y reemplazando el voltaje es el mismo, 6,0 voltios entre la resistencia 4 que es de 5,0 ohm y eso nos da un valor de la corriente 4 igual a 1,2 amperes. Bien, entonces aquí hemos ya encontrado el valor de la corriente 2, de la corriente 3 y de la corriente 4. Procedemos a ver nuestra tabla. Finalmente, entonces acá tenemos R2, tiene un valor de corriente de 1,2 amperes, R3 tiene un valor de corriente de 0,6 amperes y R4 tiene un valor de 1,2. Pero lo curioso, como mencionábamos desde el inicio en el vídeo, que los tres tienen el mismo valor de voltaje. ¿Por qué? Porque ellos estaban asociados en paralelo. Y lo que se calculó allí fueron los valores de corriente que observamos. Pasó también con R5, R2 y R1. Ahí es diferente, ahí lo que tienen ellos igual es los valores de corriente y era porque estaban asociados entonces en serie y ahí se procedió entonces a calcular los valores de los voltajes. Bueno, esto ha sido la aplicación de la ley de Ohm, de la expresión matemática de la ley de Ohm para encontrar valores de voltajes, corriente y resistencias en un circuito eléctrico.